Historia 1. La cita que nunca llegó. Sofía era una joven independiente que había comenzado una nueva etapa en su vida. Se había mudado a una gran ciudad en busca de nuevas oportunidades, pero, al no conocer a nadie, la soledad comenzó a hacer mella en ella. Después de semanas de trabajo y fines de semana aburridos en casa, decidió probar suerte en Tinder. Al principio la idea le resultó un poco intimidante, pero después de ver a sus amigas disfrutar de buenas experiencias, pensó, ¿por qué no? Tras varias charlas sin mucho interés, apareció el perfil de Javier. Su foto de perfil mostraba a un hombre de unos 30 años, atractivo y con una sonrisa cálida. Su biografía decía que trabajaba como diseñador gráfico. Le encantaban los viajes y la cocina, y tenía un gusto particular por el cine clásico, algo que Sofía también adoraba. Intercambiaron mensajes durante días, y la conexión parecía fluir de manera natural. Finalmente, Javier le propuso una cita. La invitó a cenar en un restaurante bastante popular, asegurándole que le encantaría la comida. Sofía aceptó emocionada, eligiendo cuidadosamente su atuendo para la ocasión. Quería causar una buena impresión. El día de la cita llegó puntual al restaurante. Era un lugar acogedor, iluminado con luces tenues que creaban un ambiente romántico. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y esperó. Pasaron 15 minutos, luego 30, y Javier no aparecía. Sofía, un poco molesta, decidió enviarle un mensaje. «Hola, ya estoy en la mesa. ¿Todo bien?», escribió. No recibió respuesta. A los pocos minutos, el camarero se acercó con una nota en la mano. «Esto es para usted», dijo con una expresión seria. Sofía tomó el papel, extrañada. La nota decía: «No estás segura aquí. Vete ahora». El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. Miró alrededor tratando de entender qué estaba pasando, pero no vio nada fuera de lo común. Pensó que quizás se trataba de una broma de mal gusto, pero algo en su instinto le decía que debía tomárselo en serio. Se levantó y caminó hacia la salida, con la intención de irse. Mientras salía, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Te estoy observando. No intentes correr». Miró a su alrededor con desesperación. Frente al restaurante había un auto negro estacionado. Los vidrios polarizados le impedían ver quién estaba dentro, pero el motor estaba encendido. El auto comenzó a moverse lentamente en cuanto ella dio un paso hacia la calle. Sofía sintió el pánico apoderarse de ella. Decidió caminar hacia una avenida principal, esperando encontrar un taxi. El auto negro la seguía a una distancia constante. Finalmente, logró detener un taxi y subió apresuradamente, explicando al conductor que alguien la estaba siguiendo. Esa noche, bloqueó a Javier en Tinder y desinstaló la aplicación. Días después, vio en las noticias que un hombre que utilizaba las fotos y el nombre de Javier había sido arrestado. Estaba acusado de secuestrar y asesinar a varias mujeres que había conocido en Tinder. Sofía nunca olvidará esa noche, ni la sensación de haber escapado de algo verdaderamente monstruoso. Historia 2. El reflejo en el espejo. Carlos siempre había sido un hombre escéptico. No creía en fantasmas ni en sucesos paranormales. Para él, todo tenía una explicación lógica. Pero lo que experimentó una noche, tras aceptar una cita en Tinder, lo marcó de por vida. Conoció a Mariana, una mujer de cabello oscuro y ojos intensos, que parecía misteriosa pero interesante.
En su perfil decía que amaba los libros antiguos y los objetos de colección, lo cual intrigó a Carlos, quien compartía ese mismo interés. Tras unos días de conversaciones, Mariana lo invitó a su apartamento para una velada tranquila. El lugar donde vivía era un edificio antiguo en una zona residencial de la ciudad. Cuando Carlos llegó, Mariana lo recibió con una sonrisa, vestida con un elegante vestido negro. El apartamento estaba decorado de manera peculiar. Paredes cubiertas de estanterías llenas de libros, lámparas vintage y espejos por todas partes. Había un espejo en cada habitación, y algunos eran tan grandes que cubrían casi toda la pared. Mariana explicó que los espejos le fascinaban porque, según ella, eran portales a otros mundos. Carlos rió, pensando que era una broma, pero Mariana parecía hablar en serio. La cena transcurrió sin problemas, aunque Carlos notó que Mariana evitaba mirarlo directamente y, en cambio, enfocaba su atención en los espejos. En un momento, mientras charlaban en la sala, Carlos sintió un escalofrío inexplicable. Al mirar uno de los espejos, notó algo extraño en su reflejo. La figura de Mariana parecía moverse más lento que ella en la realidad. Sacudió la cabeza, convencido de que solo era su imaginación. ¿Te sientes bien?, preguntó Mariana, sin dejar de observarlo a través del espejo. Carlos trató de disimular su incomodidad, pero las cosas se volvieron más extrañas cuando, de repente, Mariana se levantó y se quedó inmóvil frente a uno de los espejos. «Ellos no te quieren aquí», dijo en un susurro. «¿Ellos? ¿Quiénes?», preguntó Carlos, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de él. Mariana giró lentamente hacia él, pero sus ojos ya no eran los mismos. Parecían hundidos y oscuros, como si algo más estuviera habitando su cuerpo. De repente, todos los espejos comenzaron a vibrar ligeramente, emitiendo un sonido agudo. Carlos no esperó a averiguar qué estaba ocurriendo. Salió corriendo del apartamento, dejando sus cosas atrás. Cuando llegó a casa se dio cuenta de que había un pequeño espejo en el interior de su mochila, algo que no recordaba haber visto antes. Esa noche, mientras intentaba dormir, juró escuchar susurros provenientes del espejo. Al día siguiente, lo tiró al río más cercano, pero desde entonces, cada vez que pasa junto a un espejo, siente que algo lo observa desde el otro lado. Historia 3. El perfil que desapareció. Laura llevaba tiempo utilizando Tinder, aunque con pocas expectativas. Había tenido varias citas, pero ninguna parecía tener ese algo especial. Hasta que apareció el perfil de un hombre llamado Sebastián. Lo que le llamó la atención no fue solo su foto, en la que aparecía con una sonrisa tímida y unos ojos cálidos, sino su biografía, que parecía escrita específicamente para ella. Decía: amante de los libros, el café fuerte y las conversaciones profundas sobre la vida. Tras darle like, hicieron match inmediatamente. La conversación fluyó de manera natural, como si se conocieran desde siempre. Sebastián le contó que era escritor y que adoraba pasear por lugares tranquilos y poco concurridos. Laura, fascinada por lo bien que parecían conectar, aceptó encontrarse con él tras varios días de mensajes. Sebastián sugirió un café pequeño en una zona antigua de la ciudad, un lugar que, según él, era su favorito, porque tenía el mejor capuchino. Laura llegó puntualmente, pero Sebastián no estaba allí. Pensó que quizás se había retrasado y decidió esperar. Pasaron 10 minutos, luego 20, y finalmente 1 hora. Sebastián nunca apareció. Confundida, decidió enviarle un mensaje. «Hola, estoy en el café. ¿Estás bien?».
no obtuvo respuesta. Pensando que quizá algo le había pasado, abrió su perfil para revisar su información. Para su sorpresa, el perfil de Sebastián ya no existía. No solo había desaparecido su foto, sino todo rastro de él. Laura regresó a casa con una sensación de frustración y decepción, pero también con una extraña inquietud que no podía explicar. Esa noche, mientras intentaba dormir, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lamento no haber llegado. Pero no te preocupes, te encontré igual. El miedo la paralizó. Miró alrededor de su habitación, asegurándose de que todo estuviera cerrado. Trató de llamar al número, pero solo escuchó estática al otro lado de la línea. Cuando colgó, recibió otro mensaje. Estoy afuera. Laura corrió hacia la ventana y apartó la cortina, pero no vio a nadie. Encendió todas las luces de la casa y trató de calmarse. Finalmente, se quedó dormida con el teléfono en la mano. A la mañana siguiente, revisó su teléfono y descubrió una foto en su galería que no recordaba haber tomado. Era una imagen de ella, durmiendo en su cama, tomada desde el rincón de la habitación. Laura no volvió a usar Tinder nunca más. Historia 4. La foto en el parque. Daniel siempre había sido cauteloso al usar Tinder. Había escuchado muchas historias de terror sobre citas que salían mal, pero pensó que esas cosas solo les ocurrían a personas imprudentes. Él, por otro lado, siempre verificaba los perfiles y prefería encontrarse en lugares públicos. Cuando conoció a Clara, sintió que había encontrado a alguien especial. Clara tenía una foto de perfil en un parque al atardecer, con un vestido blanco que la hacía parecer casi etérea. Daniel le preguntó sobre la foto, y ella le explicó que era su lugar favorito para relajarse y pensar. Después de varios días de mensajes, Clara lo invitó a dar un paseo por ese mismo parque. Daniel aceptó con entusiasmo, intrigado por conocer el lugar. Cuando llegó, Clara ya lo estaba esperando en una banca cerca del lago. Estaba vestida igual que en su foto de perfil, lo cual le pareció un poco extraño, pero no le dio mucha importancia. Pasearon por el parque mientras charlaban sobre sus vidas y sueños. Clara parecía conocer cada rincón del lugar y lo guiaba con una sonrisa tranquila. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, Daniel comenzó a notar algo extraño. No había nadie más en el parque. Era un día soleado y agradable, pero el lugar estaba completamente vacío. ¿Siempre está tan tranquilo este parque?, preguntó Daniel. Solo cuando yo estoy aquí, respondió Clara, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Daniel sintió un escalofrío, pero intentó no parecer nervioso. Decidió que era momento de terminar la cita. Bueno, creo que debería irme ya. Fue un gusto conocerte. Clara lo miró fijamente por un momento antes de responder. No puedes irte todavía. Daniel sintió como su cuerpo se tensaba. Cuando intentó caminar hacia la salida, Clara lo tomó del brazo con una fuerza sorprendente. ¿Sabes por qué este parque está vacío?, dijo con voz fría. Daniel no respondió. Su instinto le decía que debía correr. Logró zafarse de su agarre y empezó a correr hacia la entrada del parque. A medida que corría, escuchaba los pasos de Clara siguiéndolo. Pero cuando volteaba, ella no estaba ahí. Finalmente, llegó a su auto y se subió apresuradamente. Mientras arrancaba, miró por el espejo retrovisor y vio a Clara de pie en medio del camino, observándolo con una expresión de furia. Cuando llegó a casa,
decidió buscar información sobre el parque. Lo que encontró lo dejó helado. Hacía años, una joven llamada Clara había sido asesinada en ese lugar. La foto que usaba en Tinder era la misma que aparecía en las noticias sobre su muerte. Historia 5. El sótano de la cita. Carmen era una mujer de carácter fuerte, alguien que no se dejaba intimidar fácilmente. Sin embargo, lo que vivió después de aceptar una cita en Tinder cambió su vida para siempre. Había conocido a un hombre llamado Víctor, quien parecía educado y amable. Tras varios días de mensajes, Víctor la invitó a cenar a su casa. Aunque al principio Carmen dudó, terminó aceptando, confiada en que podría manejar cualquier situación. Cuando llegó, Víctor la recibió con una sonrisa. Su casa era grande y estaba impecablemente decorada. La cena fue agradable, pero Carmen notó algo extraño. Cada vez que mencionaba algo personal sobre su vida, como su familia o sus amigos, Víctor desviaba la conversación. Después de la cena, Víctor le ofreció un tour por la casa. Al principio todo parecía normal, hasta que llegaron a una puerta en el pasillo. «¿Qué hay ahí?», preguntó Carmen. «Oh, solo es el sótano. Nada interesante», respondió Víctor tratando de restarle importancia. Sin embargo, Carmen sintió una extraña curiosidad. «¿Puedo verlo?». Víctor dudó por un momento antes de abrir la puerta. Bajaron juntos las escaleras y lo que Carmen vio la dejó sin palabras. El sótano estaba lleno de fotografías de mujeres, todas tomadas sin que ellas parecieran saberlo. En una de las paredes había un mapa con direcciones y horarios escritos. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano en su hombro. «No debiste bajar aquí», dijo Víctor, con una sonrisa que ahora parecía escalofriante. Historia 6. El conductor nocturno. Eran las 2 de la mañana, y Sofía había tenido una noche intensa en el bar con sus amigas. Había bebido más de lo planeado, y al salir, se dio cuenta de que no estaba en condiciones de manejar. Decidió pedir un Uber, algo que había hecho innumerables veces antes. Cuando el auto llegó, era un sedán negro impecable. El conductor, un hombre de unos 40 años con cabello canoso y gafas, le sonrió amablemente mientras abría la puerta. «Buenas noches, Sofía», preguntó el hombre. Ella asintió y se subió al auto. Durante los primeros minutos todo parecía normal. El conductor era cortés, incluso preguntó si quería música o si prefería que el trayecto fuera en silencio. Sofía, cansada, pidió que dejara la música baja y apoyó la cabeza contra el vidrio, dispuesta a cerrar los ojos por unos minutos. Sin embargo, algo la hizo abrirlos de repente. El auto tomó un desvío que no estaba en la ruta habitual hacia su casa. «Disculpa, creo que te equivocaste. Mi casa está en la dirección contraria», dijo tratando de sonar calmada. El conductor no respondió de inmediato. Después de unos segundos, dijo con voz tranquila: «No te preocupes, conozco un atajo». Sofía sintió un escalofrío. Abrió la aplicación para verificar la ruta, pero la pantalla mostraba algo extraño. El trayecto había sido cancelado. «¿Por qué cancelaste el viaje?», preguntó tratando de ocultar su nerviosismo. «Es más fácil así. Así no tenemos distracciones». El tono de su voz era diferente ahora, más frío. Sofía comenzó a sentirse atrapada. Buscó su bolso tratando de encontrar su teléfono para llamar a alguien, pero el conductor la interrumpió. «No hagas eso. No será necesario». El auto se detuvo en un camino oscuro rodeado de árboles. El conductor apagó el motor y se giró hacia ella, mirándola fijamente.
Eres perfecta, ¿sabes? Justo como las demás. Sofía no esperó a escuchar más. Abrió la puerta del auto y salió corriendo hacia el bosque. Podía escuchar los pasos del hombre detrás de ella mientras gritaba su nombre. A pesar del miedo, no se detuvo. Después de lo que parecieron horas corriendo, encontró una cabaña abandonada y se escondió dentro. Con el corazón latiendo desbocado, esperó en silencio, escuchando el crujir de las ramas afuera. Cuando finalmente salió el sol, Sofía reunió el valor para regresar al camino principal. Logró detener un auto que pasaba y pidió ayuda. La policía llegó al lugar donde había dejado el auto, pero no encontraron rastro del conductor ni de su vehículo. Días después, recibió un mensaje en su teléfono. Fue divertido. Hasta la próxima. Historia 7. El perfil duplicado. Marcos era un hombre introvertido que había empezado a usar Tinder por recomendación de sus amigos. Aunque al principio era escéptico, logró hacer match con una mujer llamada Valeria, cuyo perfil mostraba fotos cálidas y sonrisas sinceras. La conversación entre ellos fue increíble. Valeria parecía ser todo lo que Marcos buscaba: inteligente, divertida y apasionada por los mismos intereses. Después de varios días hablando, decidieron verse en persona. Valeria le pidió que se encontraran en un café tranquilo del centro. Marcos llegó temprano, emocionado pero nervioso. Cuando la vio entrar, la reconoció de inmediato. Era igual a las fotos. Sin embargo, algo en su actitud era diferente. Valeria parecía distante, casi fría. Durante la conversación, respondía con monosílabos, sin el entusiasmo que había mostrado en los mensajes. ¿Estás bien?, preguntó Marcos. Ella lo miró fijamente antes de responder. ¿Por qué me preguntaste eso? Marcos intentó cambiar de tema, pero la incomodidad era palpable. Después de un rato, Valeria se levantó abruptamente. «Debo irme». Sin darle tiempo a responder, salió del café. Marcos, confundido, decidió enviarle un mensaje más tarde para preguntar si todo estaba bien. Cuando abrió Tinder para escribirle, algo extraño ocurrió. Había un mensaje nuevo de Valeria, pero el contenido lo dejó helado. «No era yo. Ten cuidado». Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz femenina susurró: «Te advertí». El teléfono se apagó automáticamente. Cuando intentó revisar nuevamente el perfil de Valeria, este había desaparecido. Historia 8. El mensaje que nunca llegó. Sara era adicta a las redes sociales, especialmente a Tinder. Le encantaba conocer personas nuevas, aunque rara vez aceptaba citas en persona. Sin embargo, un hombre llamado Iván captó su atención. Iván parecía perfecto, guapo, educado y con intereses similares a los de ella. Pasaron semanas chateando antes de que Iván finalmente sugiriera que se vieran. La cita fue programada para un viernes en un restaurante popular. Sin embargo, el día de la cita, Iván no apareció. Sara le envió mensajes, pero no obtuvo respuesta. Frustrada, decidió regresar a casa. Esa noche, mientras revisaba su teléfono, notó algo extraño. Había recibido un mensaje de Iván que decía: «Estoy aquí». El mensaje había sido enviado horas antes de la cita, pero ella nunca lo había visto. Intrigada, decidió llamarlo, pero su número estaba desconectado. Al día siguiente, al revisar las noticias locales, leyó un titular aterrador: «Hombre encontrado muerto en accidente automovilístico». La foto del artículo mostraba a Iván.
Según el reporte, había fallecido el día anterior a la cita. Entonces, ¿quién le había enviado el mensaje? Historia 9. La aplicación maldita. Carlos siempre había sido curioso por naturaleza, pero esa curiosidad solía meterlo en problemas. Una noche, mientras navegaba por Internet, encontró un foro que discutía sobre aplicaciones malditas. Entre estas mencionaban una versión pirata de Tinder, llamada Soul Match. Según los comentarios, la aplicación no solo conectaba a personas, sino que también tenía algo oscuro detrás. Muchos usuarios afirmaban haber tenido experiencias paranormales o aterradoras después de usarla. Intrigado, Carlos descargó la aplicación, ignorando las advertencias. Al abrirla todo parecía normal, aunque la interfaz era más oscura, con colores rojizos y negros. Había un detalle extraño. La aplicación no permitía usar fotos propias, sino que generaba una imagen mejorada del usuario. Carlos pensó que era una función novedosa y continuó configurando su perfil. En pocos minutos recibió un match. La persona se llamaba Lucía y su perfil mostraba fotos borrosas, casi como si fueran viejas. La conversación comenzó de forma normal, pero pronto las preguntas de Lucía se volvieron inquietantes. ¿Qué haces solo en casa? Carlos, sorprendido, respondió que estaba viendo televisión. Ella contestó casi de inmediato. Eso no es verdad. Estás en la cocina. Carlos sintió un escalofrío. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Decidió ignorar la conversación y cerrar la aplicación. Pero los mensajes de Lucía seguían llegando como notificaciones emergentes. No puedes bloquearme. Estoy más cerca de lo que crees. Decidido a eliminar la aplicación, Carlos se dirigió a su teléfono, pero la aplicación no aparecía en la lista. De repente, escuchó un golpe fuerte en su ventana. Al mirar, vio a una mujer de cabello largo y oscuro, con la misma apariencia que la foto borrosa de Lucía. La figura desapareció antes de que pudiera reaccionar. Pasaron días y Carlos nunca volvió a abrir Soul Match. Sin embargo, cada noche recibía un mensaje en su teléfono. ¿No quieres jugar otra vez? Historia 10. El impostor del perfil. Ana era una fotógrafa apasionada que usaba Tinder principalmente para ampliar su círculo social. No buscaba relaciones, solo conocer personas interesantes. Una noche hizo match con un hombre llamado Raúl, cuyo perfil mostraba paisajes increíbles y fotografías artísticas. La conversación fluyó rápidamente y Raúl le confesó que también era fotógrafo. Decidieron encontrarse para hablar de su pasión común. Raúl sugirió un parque tranquilo como punto de encuentro. Cuando Ana llegó, vio a un hombre esperándola. Aunque no era exactamente como en las fotos, asumió que era un problema de ángulos o iluminación. Durante la conversación, Raúl parecía evasivo. No mencionaba detalles sobre sus fotos ni sobre su carrera, desviando el tema constantemente. Algo en él no encajaba. Ana empezó a sentirse incómoda y decidió cortar la cita diciendo que tenía un compromiso. Raúl insistió en acompañarla hasta su auto, pero ella se negó. Al llegar a casa, revisó nuevamente el perfil de Raúl en Tinder. Para su sorpresa, el perfil había desaparecido. Extrañada, buscó las fotos que él había usado y descubrió que pertenecían a un fotógrafo famoso en otro país. Al día siguiente, Ana recibió un mensaje anónimo. Fue un placer conocerte. La próxima vez no seré tan amable. Las fotos de ella esa noche, tomadas sin que se diera cuenta, estaban adjuntas. Historia 11.
La sombra en la cita. Luis nunca había tenido suerte en el amor, por lo que Tinder se convirtió en su refugio. Después de meses de conversaciones superficiales, conoció a Paula, una mujer que compartía sus mismos intereses. La conexión fue inmediata y decidieron encontrarse en un restaurante. La cita comenzó bien, pero Luis notó algo extraño. Paula evitaba mirarlo directamente a los ojos y parecía estar nerviosa. Cuando preguntó si todo estaba bien, ella simplemente sonrió. Durante la cena, Luis sintió una presencia detrás de él, como si alguien lo estuviera observando. Miró varias veces, pero no vio nada. Paula, por su parte, parecía cada vez más inquieta. Al final de la noche, Paula tomó su mano y le dijo: «No vuelvas a buscarme. Es por tu bien». Antes de que pudiera responder, ella salió corriendo del restaurante. Confundido, Luis regresó a casa, pero esa noche algo ocurrió. Mientras dormía, sintió que alguien se sentaba al borde de su cama. Al abrir los ojos vio una figura oscura, inmóvil, que lo observaba. Luis intentó gritar, pero su cuerpo no respondía. La sombra se inclinó hacia él y susurró: «Ella me pertenece». La figura desapareció al amanecer, pero Luis no volvió a usar Tinder desde entonces. Historia 12. El perfil del espejo. Clara había tenido un día agotador y decidió relajarse navegando por Tinder. Mientras deslizaba perfiles, uno llamó su atención. Era un hombre llamado Gabriel, cuya foto mostraba un reflejo extraño en el espejo detrás de él. Intrigada, Clara hizo match y comenzó a hablar con él. Gabriel parecía amable, pero sus respuestas eran extrañas, casi mecánicas. Cada vez que Clara hacía una pregunta personal, él respondía con frases ambiguas. Una noche, mientras chateaban, Gabriel le envió una foto. Era una selfie tomada frente a un espejo, pero en el reflejo aparecía alguien más, una figura oscura, casi indistinguible. «¿Quién está detrás de ti?», preguntó Clara sintiendo un escalofrío. Gabriel respondió: «Siempre está conmigo. No te preocupes, le agradas». Clara bloqueó a Gabriel inmediatamente, pero esa noche, mientras estaba en su cuarto, escuchó un golpe en el espejo de su armario. Cuando miró, vio la misma figura oscura observándola desde el otro lado. Aterrada, cubrió el espejo y durmió con las luces encendidas. A la mañana siguiente, el espejo estaba roto y una palabra estaba escrita en el cristal con lo que parecía sangre. Pronto,